Miren, hace unos minutos arrancamos en la isleta, con la Virgen del Carmen en pleno apogeo y con toda la isleta viviendo ese amanecer con el Carmen ya paseándose por la ciudad. Pero llega un momento para mirar en televisión que yo creo que después de las 7 de la tarde, con ya la Virgen del Carmen del Puerto en las calles de su ciudad, ya paseadas a hombros de los cargadores. Antes de ese momento, de contarlo, de mostrarlo, quiero darle la bienvenida a alguien que hoy me acompaña desde hace mucho tiempo. Yo tenía muchas ganas de tener con él esta entrevista, pero quería arrancarla con algo que llevo haciendo desde el año 1993. Desde el año 1993 he tenido la oportunidad de embarcar a la Virgen del Carmen y contárselo al mundo. Y hoy quiero vivir el momento que vivimos ayer junto al alcalde de la ciudad de Puerto La Cruz, que es donde precisamente esa Virgen se luce como nadie. Así que, Marcos González, bienvenido. Me apetecía darte la bienvenida después de un día de resaca grandioso, maravilloso, que culminamos en el Puerto de la Cruz y que de verdad ayer fue una demostración de fuerza, de nobleza, de buen gusto a la hora de hacer las cosas, y yo quiero públicamente felicitarte. Bueno, es una felicitación compartida. Las grandes fiestas de julio es un trabajo muy colaborativo, desde las propias hermandades, desde ese civismo y trato de los portuenses a su propia festividad y de un dispositivo, un día tan importante como de la embarcación, de seguridad, con la policía local, con la policía nacional, con los cuerpos voluntarios también de otras ciudades que nos acompañaron, con muchísima gente protagonista de que ayer sea uno de esos días grandes dentro de las grandes fiestas de julio. Así que ese agradecimiento que tú haces en primera persona, yo solo lo hago extensivo a todo el pueblo de Puerto La Cruz. Grande fue y grande, de forma grande, lo vivimos con mucha emoción aquí en Mírame Canarias. La van a subir ya, ¡Ojo, ojo! Miren los ofrecimientos de ese niño a su Virgen. Detrás de la Virgen están las distintas autoridades del puerto y de todas las islas, de la isla también. La Virgen está ya a punto de ser embarcada. Excelente el trabajo de la policía local ahí organizando toda la bajada de la Virgen. Que se lo están poniendo muy fácil a la policía, gracias a Dios. Vemos que hay una seriedad. Espectacular, de verdad que sí. Hay un compañerismo, el trabajo de mediación también de la policía local durante todo el día de hoy ha sido fundamental. Buscando el minuto, buscando esos selfies, buscando esas Y no fotos. puede faltar el viva la Virgen, a poco de llegar al agua ya. Esa Virgen del Carmen, imponente, guapa, hermosa, con esa imagen de todo el puerto de la Cruz, que no despega los ojos de nuestra madre. Sí. La Virgen va bajando. Fíjense, está en pendiente. Que hay un callado importante, Que hay ahí, no es fácil, Nada fácil. Eso es un curro. La van a embarcar, La van a embarcar. Con qué precisión están acercando el nuevo San Ramón. Miren cómo jalan. No, y mira cómo Miren, está bajando. Agarrados, encaramados a su madre, protegiéndola. Ahí la llevan a hombros, con fuerza. Y ella está ahí, serenísima nuestra madre, abriéndose camino. Vean cómo desde un lateral tiran y acercan la embarcación para que la Virgen se sienta segura y sea embarcada. el timón de Javier Pelengue, increíble cómo giró. Y la San Ramón, es decir, un barco grande. Ya se están ladeando. Ojo que están en el mar. Están en el mar, Están abajo ya. Ya están abajo. Para arriba le están diciendo. Para arriba. Le están diciendo para arriba con ella. Atención, esperen. Atención. La van a embarcar.
últimos instantes, lo están... Mira cómo se ayudan. Están ahí jalando de un lado y la alzan. Ahí la tienen. Ya está embarcada. Está en las Nuevos San Ramón. Virgencita, bendita sea, bendita sea. No pasa nada. ¡Bravo, Javi! La Virgen está embarcada. ¡Bravo, Felicidades, Puerto de la Cruz. Felicidades, Virgen. ¡Bravo! Ahí está. ¡Bravo! Felicidades. La Virgen, Nuestra Señora, nuestra Madre, ya está en su mar. Increíble el trabajo de los cargadores. Solo les puedo decir gracias. Gracias, Marcos. Gracias al puerto, porque esto solo sucede cuando la emoción de la gente se traslada y traspasa las cámaras. Bueno, son las primeras imágenes que veo. Yo Lo sé. me quedo siempre muy emocionado con imágenes de la embarcación por todo lo que supone para mi vida, no ahora por ser alcalde, que las vivo y las disfruto, pero también bajo un ejercicio... ¿Por qué te emociona? De responsabilidad, porque forma parte de mi vida, desde pequeño, de todos mis recuerdos, de todas las emociones. Mis hermanos son cargadores, mi primo forma parte también de la Junta. Tengo a la familia siendo partícipe de este momento tan importante y ahora siendo alcalde aún más, porque por mucho que uno intente controlarlo todo, a veces ocurre esta especie como de milagro, que cuando el agua ya está como hasta el cuello, parece que algún año esas manos no llegan y siempre llegan, ¿no? Y de todas formas decirlo, y no es peloteo, Manolo, sabes que en su momento nada más ser alcalde decidí que fueras pregonero, porque para mí ahí es indisociable ver estas imágenes y no tener tu voz. Así que también me alegro mucho que ahí puedas seguir retransmitiendo la embarcación y tenerte como banda sonora también de ese momento durante muchos años, ¿no? Marcos, ¿y qué realmente sentías este año cuando ahí te vemos justo detrás de la Virgen, venías con las autoridades y vas siguiéndola? Ya no como un ciudadano más, sino como el ciudadano que los ciudadanos han elegido para que dirija la ciudad. Bueno, voy siempre como muy pendiente, ¿no? Intento disfrutarlo, pero se me van los ojos al dispositivo de seguridad, al control, a alguien que se te acerca llorando diciendo, por favor, no seas malo, tengo que tocar el manto, déjenme pasar y acompañarla. E intento pedagógicamente decirle a la gente que hay un dispositivo, y cada vez mucho más vemos, probablemente en estos más de 30 años que tú lo has vivido, Manolo, hemos visto cómo antes había hasta un centenar de personas sobre el barco. Y tenemos muchos controles, cada vez son más las exigencias. La tripulación se identifica con un color de camiseta directamente, pues para que Guardia Civil pueda saber que la tripulación, que tiene el propio barco, que también es un proceso, es un barco, y a mí me gusta siempre hacer también y contarlo, es un barco que no pesca, es un barco que solo se pone en marcha para la embarcación. ¿Ah, sí? Claro, la Nueva San Ramón no tiene una actividad profesional durante todo el año, y eso es un procedimiento donde pues el ayuntamiento, en compañía con la subdelegación, capitanía, está detrás, y un padrino también que tengo que nombrar siempre, que es el PRI de Tacoronte, ¿no? Tony, que está ahí presente también en el barco, que colaboramos, ayuntamiento y en este caso los dueños de la Nueva San Ramón y Manuel, para que salga el despacho, que es uno de las grandes dificultades que también tiene la embarcación siempre, porque hay que dar de alta una tripulación. Como ven, hay un número de cargadores que dirige la hermandad, y cada vez la representación institucional también es menor. Van la reina, las damas, el concejal, en este año genérico Roberto, y quien les habla como alcalde de la ciudad. Y es verdad que luego en ese momento pues la presidenta Rosa dice, este año tengo tiempo, podría embarcarme, y yo, bueno, no se había dado nunca la oportunidad, y creí que era un momento único para vivir. Autoridades que tienen la oportunidad de presidir un cabildo de Tenerife, y bueno, Rosa nos acompañó. ¿Y cómo es la travesía dentro del barco? Bueno, ¿cómo se vive? ¿Qué pasa en ese ratito? Es muy familiar. Desde hace algunos años también damos señal para que la gente lo disfrute, ¿no? Hay un trabajo, como vemos, las embarcaciones que durante meses se dan de alta y nos acompañan, pues no hacen sino cantarle guapa en el mar. A veces, dependiendo de la mar, pues hacemos recorridos más largos, más cortos. Este año alguien me decía esta misma mañana, dice, pero ¿cómo aguanta alcalde que no va ni agarrado y va al lado de la Virgen?
y no, pues digo, pues Y te manejaba subiéndote. Empecé marcándome así y así me he quedado. Quiero estar cerca de ella, vivir ese embarque, un atardecer precioso también ayer con una puesta de sol cuando ya entramos hacia Punta Brava, extraordinaria, con los cargadores, el sentimiento de un grupo también de reinas y candidatas este año muy emocionada de poder acompañarnos, que creo que más que una corona es el premio para las candidatas de la Reina de la Fiesta de Julio, embarcarse con la Virgen, acompañado también en este caso del padre Yoyo, que es un párroco de origen hindú y que además le cantaba también a la Virgen y como siempre pues le cantamos y vimos muy en familia, San Telmo al lado con el Pelenque, que no podemos olvidar también acompañándonos, y son momentos la verdad que únicos. Siempre digo que las fiestas de julio hay que vivirlas, pero especialmente hay que sentirlas. Y creo que algo que diferencia del resto, de cualquier seña de identidad, de cualquier pueblo, es que nosotros no hacemos un acto en el que la gente sea espectador, sino que la gente se sienta partícipe, se sienta protagonista del día, ¿no? Y yo creo que eso es importante, de ese lleno absoluto, de esas cabezas que... Ese lleno y con llegan. ese orden, ¿eh? Exacto, y del civismo de la gente, que es fundamental siempre, porque hay que decir que para tener 30.000 personas en un municipio, con la extensión que tiene el Puerto de la Cruz, y que las incidencias sean las mismas que puede ocurrir un jueves, un viernes, un sábado, un domingo en la ciudad, solo hay que aplaudir, que seguir poniendo alfombras rojas al comportamiento tan ejemplar de portuenses y de visitantes también, porque evidentemente hay muchísimas personas que ya tienen en su agenda ese martes de la embarcación, del Gran Poder del domingo, porque ese 100% absoluto de la planta hotelera también es gracias a las propias personas de La Orotava, del Realejo, del norte de Tenerife, de Santa Cruz, del sur, que ya vienen a disfrutar de las grandes fiestas de julio estos días, ¿no? Oye, por curiosidad, alcalde, tenías la oportunidad de estar con la presidenta de Tenerife en la Nueva San Ramón junto a la Virgen del Carmen. ¿Qué cosas se hablan ahí? ¿Qué tal? ¿Cómo lo sintió ella? ¿Cómo lo vivió su primera vez? Bien, yo creo que esta mañana recibía un mensaje de agradecimiento y yo le decía, no podía por menos pues invitar, ¿no?, a la presidenta de un cabildo, y yo creo que ella lo vivió, va dentro con lo tal. Yo voy al lado también con el plan de seguridad, hay todo un dispositivo que controlar, las embarcaciones están autorizadas, por eso digo que yo lo disfruto, pero también siempre estoy como muy pendiente, en este caso el responsable también de la imagen en el mar, en el barco, Feli, voy siempre un poco pues viendo el horario, tomamos ya una decisión, porque es verdad que la Virgen este año tardó un poco en bajar de horario y el embarque pues hacía ya muy de noche, y ya por un tema de seguridad, pues coordinando con el redactor del plan, decidimos en un momento pues ya volver de Punta Brava hacia el muelle, ¿no? Así que siempre lo disfruto, pero siempre un poco pendiente de que todo salga bien, ¿no? Oye, Marcos, ¿qué repercusión tiene económicamente una fiesta como esta en la ciudad? Pues mira, siempre hay promedios de incentivos económicos cuando hay inversión municipal, pero a mí me cuesta tanto hablar de rentabilidad económica cuando hablamos de una seña de identidad como son las grandes fiestas de julio, que hasta el momento no he tenido que encargar si el ayuntamiento invierte 300.000, 400.000 en una fiesta de julio para intentar convencer a una población de que es importante hacer la inversión. La gente se tiene que sentir orgullosa de lo que somos, del legado que tenemos, en este caso de un embarque centenario, de una procesión del Gran Poder que ya tiene muchísimo más siglos de historia de nuestras grandes fiestas de julio, de un programa cultural participado por todos los agentes y las entidades sociales y culturales del municipio, las imágenes y la oportunidad que nos da de elegir un pregón siempre o hacer un homenaje de unas grandes fiestas de julio. La rentabilidad económica, te podría decir, de algún evento se multiplica siempre por 7. Si hay una inversión, podríamos estar hablando de millones de euros. Pero creo que lo más importante no es la repercusión económica. Por dos partes primero. Primero por la repercusión social que tiene que sentir un pueblo con una seña de identidad como es unas grandes fiestas de julio, como son las grandes fiestas de julio, de sentirse orgulloso de su pueblo, de su historia, de su legado, de su identidad. Y luego una repercusión que no podemos obviar en un destino turístico como es el Puerto de la Cruz, porque esta imagen da la vuelta al mundo. Cierto. Y por lo tanto uno puede inventarse estrategias de marketing y de promoción. Esta estrategia... Pero la mejor es la que está hecha, la que existe desde hace siglos y se sigue manteniendo. Y por lo tanto, lo que digo siempre, la mayor repercusión, sentirnos orgullosos de ser del puerto y de esta seña de identidad. Si no hablamos del viejito, te matan.
No, Así que tenemos que hablar del Gran Poder. por supuesto, yo lo tengo muy interiorizado, que las fiestas tienen amor compartido. Y no me gusta además escuchar nunca ni discusiones, ni rivalidades entre hermandades y devociones. Las fiestas son en honor al gran poder de Dios históricamente, a la Virgen del Carmen y a San Telmo, y en una etapa histórica que se va sumando a lo largo del siglo, y nadie tiene que compartir. Esto es como preguntarle a un hijo si quiere más un padre o una madre, o a un madre o una padre preguntarle a qué hijo quieres más. Hay amor y hay devoción y fe para poder compartirla, y evidentemente el gran poder de Dios es quien marca el calendario de las grandes fiestas de julio, con ese segundo domingo, como recogen los anales históricos, en los estudios, en las investigaciones, que así lo marca, y históricamente hay una tradición enorme. Yo siempre le digo a su hermandad también que tenemos que seguir sumando a la figura del gran poder de Dios actividades culturales, sociales, para asociar la imagen del gran poder de Dios a muchos más actos de los que en sí son su gran procesión del domingo, que es igual de espectacular que el propio embarque, porque es muy sentida, con sus cánticos, con todas esas ofrendas. Este año contabilizamos más de 50 promesas a lo largo de todo el recorrido, y luego una procesión que a mí me encanta, que es la del lunes, del mediodía, con la banda militar, custodiado por la Guardia Civil, y en una imagen que yo creo que también siempre es muy agradecido el puerto, y no hay procesión del gran poder de Dios el lunes con sol, con esa imagen del patrimonio de la plaza de la iglesia, presumiendo de su estampa y del acompañamiento al viejito, donde hay muchísima devoción y donde hay mucho fervor, como lo hay con la Virgen del Carmen o como San Telmo, que también se suma al final de las historias. San Telmo en su momento acompañaba a la Virgen del Buen Viaje y se sumó en su momento a la Virgen del Carmen, y ya todo el mundo tiene como muy asociado. Además, a este año San Telmo también hacía ese recorrido procesional, ese traslado hacia la Peña, y cuando ocurría el embarque ya llevaba 10 días acompañándola, ¿no? Así que yo creo que en el puerto y en toda Canarias debe haber amor para los tres, sin división, y reconocer evidentemente la historia y el legado de nuestras grandes fiestas de julio, y cuando puedo, tengo la oportunidad como hoy, pues contar cómo ha sido, y a nadie se le escapa pues la popularidad de los últimos años, especialmente de ese apogeo de personas que acompañan a la Virgen del Carmen, ¿no? Alcalde, estamos en pleno verano y el Puerto de la Cruz está a tope. ¿Cómo estamos de ocupación? Bueno, nosotros tenemos datos que hace el propio área de turismo de forma más exhaustiva que los datos que luego recibimos en las memorias y en los informes que se hacen por otros organismos. Evidentemente, en las grandes fiestas de julio podemos estar hablando durante, especialmente este fin de semana, un 100% absoluto. Pero además que antes o antiguamente, cuando Puerto de la Cruz no estaba en el momento que está viviendo ahora, que digo siempre, no es el momento de Marco González, es el momento de Puerto de la Cruz, y hay que reconocer, y tiene que ser todo el mundo muy positivo, incluyendo a todas las partes a las que le pueda gustar, yo más o no, el modelo de mi ciudad, que el Puerto de la Cruz está viviendo un momento histórico. El verano era un momento de temporada baja, se le llamaba, y donde había que ofrecer camas baratas para llenar el puerto. Eso ha pasado a la historia, Mira eso ahora. ya no es así. La renovación, el momento incluso de la pandemia, haber asumido cierta responsabilidad para levantar la cabeza, sentirnos orgullosos y hacer de la cultura y de nuestra identidad el valor de encontrar lugares y partes diferenciadas de cualquier otro destino turístico. Puerto de la Cruz tiene el mejor clima probablemente que haya en Canarias de media, pero no podemos ser un destino de sol y playa nada más. Tenemos que ser un destino multiexperiencial, y la cultura es el eje transformador que transforma y tiene la capacidad de generar una sinergia en todas las partes. Esto no es un trabajo ni personal ni de un grupo de gobierno, es un trabajo colectivo. Evidentemente, con un modelo de ciudad que tiene quien encabeza un gobierno, como puede ser un alcalde, muy claro y con una apuesta que es evidente, creo, y clara, con el elemento cultural como eje transformador del modelo de ciudad, que asume el resto de las áreas para ponerlo en valor. Y luego viene pues esta oportunidad, como digo, de primero inversiones públicas. El Centro de Deportes Acuáticos, anhelado desde hace muchísimos años, la ampliación del Jardín
botánico, el mandato pasado nos sirvió para tocar la puerta de la administración insular y regional, que a lo mejor tenían al puerto un poco abandonado y que se habían dedicado a hacer rotondas en tantos municipios, a comprar tanto patrimonio, pero en el puerto nos tocaba siempre cero, incluso gobernando las mismas siglas políticas. Y yo tuve la oportunidad con Ángel Víctor y con Pedro Martín de tocar esa puerta y de no solamente que se nos abriera, sino que ese anhelo de tantos años se convirtiera en una realidad, y los proyectos están ahí, como pudo ser la finalización de la concesión del Hotel Taoro, como puede ser que ya por fin, después de muchas décadas, la ampliación del Jardín Botánico, que también tenía un edificio construido y no había ni siquiera proyecto de la ampliación del jardín. Hoy en día, en breve, vamos a asistir a la inauguración del Centro de Interpretación y la ampliación del Jardín Botánico, de esas inversiones públicas importantes, pero también las privadas. Públicas del propio ayuntamiento. Hemos, como he dicho continuamente, invertido en asfalto en la ciudad muchísimo más que en las últimas 2 décadas en este mandato anterior, y seguiremos haciéndolo, y de resto en breve vamos a hacer un pleno también extraordinario para volver a invertir 4 millones de euros en obras públicas en la ciudad, para poner de manifiesto que el equilibrio financiero que sigue teniendo el ayuntamiento es compartido. Y a ese se le suma la inversión privada. En momentos de la pandemia hemos hecho cálculos, como estamos viendo ahora mismo en imágenes del propio Hotel Taoro, que estamos hablando de más de 40 millones de euros de inversión en una ciudad de 8,9 kilómetros cuadrados, de una sinergia de lo privado invirtiendo dinero en una ciudad con cifras de desempleo que están muy por debajo desde que las cifras de desempleo se empezó a contabilizar en el propio municipio, y eso es fruto de un trabajo colaborativo, y están ahí, la prueba es evidente y manifiesta. En breve vamos a abrir el Hotel San Telmo, una de esas renovaciones también últimas de los hoteles, y en breve esto que yo creo que va a ser un antes y un después para el Puerto de la Cruz. Lo bueno de todo esto es que te estoy oyendo, pero es que en Mira de Televisión hemos estado siguiendo y viendo cada instante de cada primera piedra o primer anuncio. Lo hemos visto en Fitur y lo estamos viendo ahora casi tocándolo, porque en meses, por ejemplo, el Hotel Taoro abrirá sus puertas. Y yo creo que la imagen del Hotel Taoro va a ser una gran imagen para Puerto de la Cruz. Hablamos de un hotel 5 estrellas, un hotel de gran lujo, un hotel que tiene como muy clara cuál es su directriz. En muchas conversaciones con Polanco y parte de su equipo desde hace algunos años empezamos a tener muchas conversaciones, y recuerdo como si fuese hoy mismo su primera visita, y es recordar que ¿Sí? con su padre miraba al mar y en la otra habitación miraba al Teide y decía: es increíble esta ciudad, ¿no?, que tenga esta oportunidad. Y hemos generado una sinergia tanto que ya se ha firmado el contrato de alquiler del centro de congresos, un centro que también lleva abandonado décadas en la ciudad, que nunca ha tenido una repercusión en la programación cultural, y creando esa sinergia, el propio hotel va a gestionar un centro de congresos que nos va a hacer va a tener mayor capacidad de programación cultural en el municipio, también de la parte privada, como otras salas que han abierto en el puerto. Eso es un modelo de ciudad que, si la parte privada lo comparte, sumará, y sumará cada vez más, como en su momento fueron todas las iniciativas culturales que la gente piensa que son inversiones municipales. Lo que el puerto hizo fue ser valiente, y en un momento en el que a la cultura se le cerró la puerta, Cierto, en el resto del mundo, tomamos una iniciativa, y demostrar que la cultura era segura posicionó al puerto tanto que las insignias culturales de un observatorio nacional sitúa a Mueca, sitúa a F Festival, sitúa a nuestras insignias, y en cualquier momento ese posicionamiento del puerto es fruto, como digo, del trabajo que vamos a recoger. Esto a lo mejor no es el legado. Yo siempre dije que no quería ser alcalde para verme en una placa y en un nombre, sino que la gente recordara que esta etapa de mi vida era haber aportado algo que en el puerto se presume por toda la ciudad, que es que la parte creativa no está solamente en el hecho creativo de generar, construirla, sino de aprovechar incluso un momento de tristeza, como pudo ser una pandemia mundial, y levantar la cabeza. ¿Eres consciente de que la ciudad que te vio nacer, en la que te hiciste, en la que te has bregado, en la que te has abierto camino también políticamente, ha recuperado el orgullo de pertenencia? ¿Eres consciente de eso?
Bueno, yo intento hacerlo, Manolo, y siempre dije una cosa. Uno de mis objetivos es que la gente dejara de hablar del Puerto de la Cruz en pretérito. Cada vez que iba a una entrevista al principio era siempre, Siempre todo lo que negativo, fue el Marco. puerto. ¿Te acuerdas? Incluso tuvimos una conversación en una promoción de Fitur y tenía la gente como esa sensación de, ay, el puerto lo que era. Siempre hablar Nostalgia, ¿no? del pasado, con una nostalgia infinita que no era buena para la ciudad. Y por lo tanto, lo primero que tenemos que cambiar esta onda. Es una onda expansiva que va a hacer que el Puerto de la Cruz, y me sigue costando, y sigue pasando, porque siempre hay seres y gente que se mete en perfiles falsos, en redes sociales, que está siempre intentando maquinar, hacer política, utilizar cualquier elemento, hasta una desgracia, o incluso responsabilidades que no son de mi mandato para acusármela y buscar cualquier momento para derribar o cualquier situación que se pueda dar. Y creo que eso no es positivo para el puerto. Y lo digo y lo insisto, y cada vez que tengo la oportunidad lo digo. Sintámonos orgullosos de la ciudad, de su legado, de su identidad, con todas las consecuencias, con un legado de pasar durante décadas sin 0 inversiones en una ciudad, con dificultades que yo asumo, no siendo responsable ni de un cierre de una playa, como ha ocurrido recientemente, o, por ejemplo, con el cierre de un parking, porque estoy aquí no solamente para asumir lo bueno, también lo malo, y lo hago con el ejercicio de la responsabilidad de ser alcalde, con toda la rigurosidad y la seriedad de cuando hay que tomar decisiones que no son populares, no pensar en la oportunidad electoral o política o la repercusión que pueda tener de cara a unas elecciones, sino garantizando la seguridad de una población, de Marcos, mi pueblo y de quienes nos visitan. Y ya que lo has sacado, en Playa Martínez, al final, ¿qué va a pasar? ¿Qué está pasando? Mira, lo que ha pasado, Manolo, y te agradezco porque cuanto más se insista, lo que ha pasado desde el año 2016 es que los datos en Playa Jardín están aumentando los problemas y las dificultades que tenemos. Y por lo tanto, no el 21 como manifiestan, sino que el día después de San Juan, el 25 o el 26, recibimos una notificación de salud pública. A partir de esa notificación en la que se recomienda el no baño en el litoral solo de Playa Jardín, porque además en una reunión directamente agendada con un oficio enviado para aclarar la situación y poder comunicar a la población de la situación que se está viviendo en Playa Jardín, no hay una causa-consecuencia de unos datos desde el 2016. Hay un efecto donde, aunque los resultados en analíticas, como ocurre en la playa muchos días del año, en el que a lo mejor en estos últimos 6 años se han cerrado un día al año, 3 días al año, por determinados datos, lo que hace Salud Pública del Gobierno de Canarias es recomendar el no baño en esta playa, porque hay unos índices del 2016 que son preocupantes, que ni siquiera cierran la playa, sino que recomiendan el no baño, y que es el ayuntamiento que por materias de seguridad primero recomendamos el no baño, que es lo que había hecho Salud Pública, y viendo que la gente no es responsable de las circunstancias que pueden dar, pues actuamos con los informes administrativos que corresponden y vayamos a la playa para cerrar. Pero eso no significa que se vaya a cerrar el litoral ni del disfrute del resto de las playas. Y yo estoy muy preocupado con los efectos secundarios en el servicio de la hostelería, de las tiendas, de los restaurantes de Playa Jardín, pero tienen que entender que esto no es una circunstancia que el ayuntamiento decida, sino que está hecho a instancias superiores, y que el agua del resto de las playas que se siguen haciendo con analítica es excelente, y que la gente pueda bañarse en Martiani, que pueda bañarse en San Telmo, que pueda bañarse en el muelle, y que pueda este verano pues disfrutar del complejo turístico Costa Martiani, que está totalmente abierto y que tiene garantías de agua. Ahora, ¿qué ocurre en Playa Jardín y qué podemos hacer desde el propio ayuntamiento? Pues seguir instando a lo que ya fue una realidad. Lo primero, y quiero dejarlo claro, en esto que hablaba antes de las puertas que tocaban las otras administraciones, las grandes infraestructuras que tienen que ver con la calidad del agua en Playa Jardín son insulares. Y esto no significa enfrentarme a nadie, porque en el anterior mandato se quedó la ampliación de la estación depuradora, proyecto terminado y 25 millones de euros para poder hacer una realidad una gran infraestructura de depuración de agua que es obsoleta desde hace décadas, que está construida en el año 93 para recibir 6.000 metros cúbicos de caudales y está recibiendo más de 10.000. ¿Y cuántas veces, Marcos, he oído hablar de esto
y todavía sigue pasando. Por eso, ¿Cierto? como es una cosa Desgraciadamente. de mucho tiempo, la realidad es lo que conseguimos, proyecto y dinero, y que está a expensa de procedimientos administrativos para hacer una realidad la ampliación de la estación depuradora. Al igual que en el momento en el que el ayuntamiento tuvo conocimiento de que el emisario tenía fisuras, se encomendó al Consejo Insular de Agua que hiciera un proyecto de regeneración completa del emisario. Y se hizo. Y lo recibimos en abril del 2023. Y en apenas 2 meses el técnico municipal informó del ayuntamiento. Y lleva 1 año esperando por otra instancia que se llama Costas para que autorice ese proyecto. Por lo tanto, aunque las medidas de analítica den resultados positivos dentro de lo que es las exigencias de normativas legales, la realidad es que nuestro agua está de forma deficitaria, evidentemente por las grandes infraestructuras. Eso significa y no significa que nosotros desde el ámbito municipal no hayamos hecho obras. Lo hicimos. En toda la parte de exterior en el año 2023 hicimos una actuación con la empresa, que también está informando que no tenemos en el aspecto municipal ninguna otra fisura o algo que pueda ser la responsabilidad. Pero no nos vamos a quedar quietos. Vamos a hacer también, y estamos con todos los contratos, con la previsión específica que necesita un ayuntamiento que no tiene personal en esta materia para poder afrontarlo, para poder detectar si hay algún otro tipo de vertido irregular en el barrio o cerca de la playa que desconozcamos. Y eso es lo que pasa. Y yo creo y creo que debemos asumir, como digo, estas responsabilidades todos, que no es responsabilidad de nadie, sino de todos, pero especialmente de muchas tiempo en el que el puerto no se ha actuado. Y por lo tanto, aunque alguno quiera responsabilizarme de algo, yo tengo toda mi conciencia muy tranquila. La administración ha actuado, tenemos que seguir actuando. Tengo colaboración, no hablo del Cabildo de Costas para enfrentarme a ninguna otra administración, solo cuento la verdad, y es que estos proyectos, si hubiesen se informado con la misma celeridad que informó el ayuntamiento, probablemente ya estuvieran arreglados. Este verano, que es además cuando el Mar del Norte, porque quien conoce el Mar del Norte sabe que una obra de esta magnitud no se puede hacer durante el invierno y por lo tanto ya tendría que estar autorizado para ser actuado. Ahora, es verdad que la playa no se puede cerrar, porque no hay un cierre, un decreto, se cierra el baño, se recomienda no baño, porque la playa tampoco es una responsabilidad del ayuntamiento. Es curioso que todo el mundo mire para el ayuntamiento y sin embargo he tenido que suspender un concierto de San Juan porque Costas no me autoriza, porque me pide que busque lugares alternativos para celebrar un concierto en San Juan, como si me pudiera llevar un concierto a un polideportivo, cuando es una seña de identidad que ese evento se celebre en la propia playa. Por lo tanto, seguiremos dando pasos, toda la preocupación, toda la solidaridad mostrada también con el efecto secundario económico que tienen las familias que aprovechan este verano, esos autónomos del sector comercial, especialmente del barrio de Punta Brava, pero no queda otro remedio, no puedo ni contradecir un informe de salud pública ni no tomar una decisión de esta magnitud, aunque haya sido en los peores momentos, porque es un momento de verano en el que no solamente los visitantes, sino que también, especialmente todos los vecinos de Puerto La Cruz, disfrutan de la playa. Marcos, este ha sido el primer año de este nuevo mandato. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te encuentras y qué perspectiva tienes de lo que queda ahora por delante? Bueno, yo siempre digo que tengo energías para camiones si hace falta. Pero es verdad que a veces uno hace compensaciones, ¿no? Y como uno tiene trayectoria profesional antes, a veces dice, y se levanta uno cuando abandona pues, a la familia y deja de ver amigos para casi siempre, porque trabaja uno 24 horas, 7 días a la semana, uno a veces también se replantea, ¿vale la pena? Compensa todo este esfuerzo personal, porque esto ni siquiera es, y además creo que no es bueno, ese uso de la demagogia o del populismo que se hace a la clase política, porque al final nadie querrá dedicarse a la política, o se dedicarán aquellos que probablemente quieran entrar al poder para manejar ciudades o seguir como estaba a lo mejor el puerto, donde si el puerto no despegaba, los intereses económicos se iban a otro lugar de la isla o a otros lugares de las islas. Por lo tanto, siempre hago esa reflexión, pero hay algo que sí me puede y es el compromiso personal. Creo que no me puede pedir nadie más horas al día, más dedicación a mi pueblo, más trabajo y amor al mismo, un trabajo del que intento ser partícipe a toda la población. Quiero que la gente del puerto sienta este trabajo, este modelo, este proyecto de ciudad
suyo. Invito a todo el mundo siempre a formar parte, a participar de él. De hecho, estamos en las grandes fiestas de julio y lo vemos, pero podríamos hablar de todas las iniciativas que quedan, ¿no? Vamos a tener un verano espléndido. Las grandes fiestas de julio acaban con la recuperación de ese festival de aeromodelismo y la gente me decía, ¿cómo lo has conseguido? Pues con el pico y pala que me levanto todas las mañanas, ¿no? En resolver todos los problemas diarios que tiene una administración, que también sufrimos los políticos. Estoy ahora mismo, mañana es la primera mesa del servicio de ayuda a domicilio, después de estar casi 2 años intentando mejorar la asistencia a las personas mayores de nuestra ciudad, y no porque no quiera, sino porque hay procedimientos administrativos que son tediosos, luchando contra una administración que no está preparada para dar respuesta a la población, ni lo tuvo en momentos muy complicados, ni lo tiene siempre, porque cada vez hay más reparos, cada vez hay más dificultad en todo esto, pero no voy a dejar de asumir toda la responsabilidad que tenga por hacer del puerto la ciudad de prosperidad, una ciudad que se merece nuestra gente, una ciudad que merece el norte de la isla de Tenerife. Siempre digo, insisto, uno no intenta ser el capitán de ningún barco colectivo de esta aventura, pero tiene que ser la gente muy consciente también en esta isla de Tenerife de que todo lo que le ocurra al puerto de la Cruz, bueno y positivo, es bueno para el norte de la isla. La isla de Tenerife no se equilibra en inversiones, no se equilibra en generación de empleo, en prosperidad, en felicidad para nuestra gente si no apostamos por el puerto. Y esta apuesta tiene que ser una apuesta colectiva, aguantando a lo mejor las ganas de poner cada vez que ocurre algo en redes sociales, incentivando malestar en una ciudad como el Puerto de la Cruz, porque a veces no nos damos cuenta ni siquiera de la repercusión que eso tiene en la ciudad y cómo trasciende incluso bulos, como ha podido ocurrir en los últimos días, que hablaban en que hoy cerraríamos todas las playas del puerto y hay 1000 perfiles falsos incentivando estas cosas. Debemos luchar contra eso y lo digo constantemente, no por Marco, que este momento de mi vida he asumido esta responsabilidad, sino que pensemos en el puerto. Y se lo digo también constantemente siempre a la oposición. Yo llegué al sillón de la alcaldía haciendo una oposición muy constructiva. No puede pasar que todo lo que ocurre en la ciudad sea malo. Eso no es lógico. Eso te hace perder confianza. Yo creo que hemos ganado confianza con el modelo de ciudad, siendo muy honesto y transparente con toda la gente que nos pueda estar escuchando hoy, con toda la gente del Puerto de la Cruz, con toda la gente de Canarias, que cada vez más, cada vez que tengo una reunión con la Alianza de Municipios Turísticos de Canarias, trabajando de forma colectiva para definir qué es un municipio turístico, invirtiendo 8 millones de euros en Canarias en un proyecto de regeneración, hablando de sostenibilidad turística. Miremos al puerto. Y miremos al puerto porque es un ejemplo, con todas las voces que hay en contra del turismo, de equilibrio, de sostenibilidad turística, de poner en valor a nuestra gente, de tantas y tantas cosas. De verdad, yo solo quiero invitar, aprovechando tu pregunta, para decir, Marco tiene ganas de continuar, de seguir adelante con este modelo de ciudad, pese a quien le piese, porque la confianza mayor la he tenido en unas urnas, pero la tengo todavía sintiendo el cariño de la gente, que para mí es fundamental. Siempre dije, yo no quiero que la gente me aplauda, por lo menos que me quiera, después que me vote para continuar, pero no perder el cariño que en este momento creo que es importante para el Puerto de la Cruz. Y estamos viviendo, repito, insisto, un momento histórico para la ciudad. Cuando veamos todo poner esto en marcha y pasemos de haber tenido una piscina cerrada con unas instalaciones de hace 30 años, un lago desatendido, un mercado municipal en el abandono, unas calles con falta de asfaltado, una falta de limpieza en la ciudad, unos jardines abandonados, y nos sigue quedando trabajo por hacer, pero estamos en el camino, y este camino solo lo podemos conseguir si estamos todos unidos. Miren, conozco a Marco de muchos años porque con él he hecho comunicación. Cuando en el año 93, 94, arranqué Azul Televisión, que es el germen de Mírame Televisión. Y vi a un joven, conocí a un joven comprometido, loco, apasionado por su ciudad, amante hasta las trancas del Puerto de la Cruz. No cabe duda que una responsabilidad política como la que ha asumido es complicada, y más entendiendo al puerto como una ciudad también complicada. Más cuando
el puerto durante muchos años, durante más de 30 años, ha vivido de parches, de abandono absoluto por parte de todos, también por parte del propio puerto, que se creyó esa nostalgia que quiere borrar Marcos y que además hay que borrarla, porque hay una nostalgia que es enfermiza. Es como cuando ves todo el tiempo de, ay, el amor de mi vida, el amor de mi vida y el amor de tu vida pasando delante de ti y estás encaprichado, encaprichada en algo que ya fue y no estás viviendo en este presente histórico, en el que hay un orgullo en el puerto que merece la pena. Hay problemas, claro que los hay, y también que cada vez más se respeta al puerto, porque antes se tocaban puertas, pero no las abrían, nos las trancaban en las narices. Esa es la verdad. Y ese Marcos al que yo vi por el Parque San Francisco, por los barrios, por La Vera, por todos esos barrios del puerto, pelearse, bregarse, por construir una ciudad desde la cultura. Cuando hablamos del Mueca, cuando hablamos de tantas cosas, ese era Marcos. Y un montón de gente buena que quería irrumpir. Luego hubo gente que se comprometió políticamente, como ha hecho él. También, insisto, en el puerto tenemos esa retranca de que si no, no somos el puerto. Y es que nos encaprichamos en que, oye, esto hay que arreglarse porque sí. Y si no, pues no seríamos portuenses, no seríamos así. Yo por lo menos me siento así. Y esa es la maravilla del Puerto de la Cruz. Pero, sinceramente, hay que pensar que estamos viviendo un momento maravilloso. Esos hoteles estaban que se caían, daban hasta vergüenza. Y ahora entras en el puerto y cada día parece que están abriendo un hotel nuevo. Y no, los están limpiando, los están remodelando, los están haciendo, están quitando parches. Se acabaron los parches, se acabaron los aguantes. Vamos a construir una ciudad con fundamento. Y ya no es una cuestión de un sueño, de un chiquillo, no. Es una cuestión que ha drenado, ha encajado en la ciudadanía. Esto que ha contado Marcos, lo cuenta el alcalde, pero es que lo cuenta cualquier ciudadano y lo cuenta cualquier vecino o canario que se acerca al puerto y que ve el puerto cómo se está levantando. Así que, ¿por qué no levantarse con el puerto? Por tanto, Marcos, te digo públicamente que ánimo, que me siento muy feliz de verte. Me siento feliz hasta que incluso encajes las críticas con fuerza, porque además, ¿cuándo lo has tenido tú fácil? ¿Cuándo lo has tenido tú fácil? Si todo el mundo sabe las dificultades que has tenido desde que eras un chiquillo y con qué valentía, con qué hombría, con qué capacidad has tirado para adelante siempre. Tú y tu familia tienes que mantenerte con la cabeza bien alta, porque nos sentimos tremendamente orgullosos. Yo entre ellos como amigo tuyo, pero también te digo, eso de pensárselo, ni de coña. Ahora es el momento en el que está viniendo ese nuevo amor por el puerto y que necesitamos continuarlo con fuerza, alcalde. Gracias, Manolo. Sabes que el cariño es mutuo y como dice también el refrán, el amor no quita conocimiento, ¿no? Y es verdad que uno tiene que llegar a la política con entrenamiento. Y el mejor entrenamiento es la vida de uno mismo, ¿no? Soy hijos de padres separados, mi madre nos sacó adelante sola durante muchísimos años. A mí la vida me permitió recuperar incluso el cariño de mi padre, después de muchos años, de cuidar incluso de él, cosa que a lo mejor él no pudo hacer conmigo cuando era pequeño, por circunstancias de la vida y por separarse, ¿no? Y de vivir en un barrio en el que no estaba preparado para tener tantos habitantes sin recursos, como era el barrio de La Vera, en el que durante tantos años también se habló tan mal del barrio. Con tan solo 17 años, 19, hice un ciclo corriendo para empezar a trabajar en mi propio barrio. Me becaron haciendo teatro con 17 años para estudiar por la tarde en la Orotava y darle al barrio de La Vera clases de teatro martes y jueves, haciendo iniciativas extraordinarias, utilizando la cultura para generar en el propio barrio también un sentimiento de pertenencia. Durante más de 20 años trabajé en la ludoteca de La Vera, educando a toda una generación de la que me siento tan orgullosa de ver a los ahora ya padres, madres, con hijos, con carreras universitarias, algunos, otros trabajando, con un sentimiento de verdad que cuando di el paso a la política lo di para no ponerme del otro lado
y no hacer nada por mi pueblo, por mi gente y por el puerto. Así que por eso lo di y lo sigo dando y creo, y además, como bien apuntabas, que este entrenamiento, y aguantaré quien quiera utilizar mi parte creativa, quien quiera utilizar incluso, porque también me he sentido atacado muchas veces por mi tendencia sexual, cosa de la que me siento enormemente orgulloso, de amar libremente a quien amo y estar tantos años con la misma pareja, de tener una familia extraordinaria, de utilizar y hacer frente a cualquier de las circunstancias que se me dé, incluso a enfrentarme a gente poco valiente que se esconde a través de redes sociales, porque lo que más me gusta es poder seguir mirando la cara a los ojos de las personas y recibir ese cariño que cada día sigo recibiendo de mi gente. Así que a ti muchísimas gracias. Esta que es mi casa, aunque ahora se llame Mírame, como bien apuntamos, a toda la familia de esta cadena que siento como mía también. Tuvimos ahí incluso de jurado en la gala de elección de la reina después de tantos años, y a toda la familia de Mírame Televisión, a tus oyentes cada vez más de todo el archipiélago, de señores, si hay un lugar donde se pueden hacer sentir felices, se llama Puerto de la Cruz, que para mí, para muchos, es la ciudad más bonita del mundo, así que no dejen de venir. Merecía la pena escucharle, y a mí me hacía mucha ilusión, después de embarcar a la Virgen, con muchos días de resaca, y lleva días sin casi dormir, pues es que no para, la ciudad no ha parado, pero ha merecido la pena. Marcos González, gracias. Muchas gracias a ti. Nos vamos a publicidad, enseguida continuamos aquí en Mírame.